Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Estamos en la Semana de la Inclusión Social. ¿Cómo se evalúa, digamos, el avance en la cobertura, por ejemplo, de la educación inicial a 2 años de llevar a las metas? Bueno, en realidad con buenos auspicios, porque estamos ampliando notablemente la apertura de plazas escolares para los niños de 3 a 5 años. En estos últimos años hemos logrado que 150.000 niños más estén en la educación inicial, que más de 2.000 comunidades rurales que antes no tenían servicios de educación inicial ahora los tengan, y además estamos mejorando la calidad por la vía de sus materiales, la capacitación de sus docentes y también la infraestructura, ¿no? Persisten las brechas entre lo urbano y rural. ¿Cómo se viene trabajando eso? Focalizando lo rural, el propósito del gobierno es que en el 2016 toda el área de Juntos tenga la cobertura 100% de educación inicial, de tal manera que vayamos revirtiendo la brecha, ¿no? ¿Es posible a 2 años? Bueno, ya hemos avanzado un montón estos 2 años primeros, quedan 3 años más. Este año están ingresando para el 2014 en el presupuesto 5.000 profesores de educación inicial más, entonces sí es posible pensar que en el área rural, sobre todo en el área de Juntos, podamos alcanzar las metas y a nivel nacional crecer sustancialmente en la cobertura de la brecha, ¿no? Es una forma de inclusión social. Es una de las formas más potentes de inclusión social. Hemos escuchado a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el señor presidente de la República, la inversión en la infancia, en educación, en salud, en nutrición y en protección son prioridades de este gobierno, porque es un derecho de los niños a crecer bien, a crecer plenos y con el potencial para desplegar sus oportunidades, y porque es una forma de dar un salto en las brechas de desigualdad, de las cuales también nos habló el presidente, hacia el futuro, y porque es una oportunidad para el país. ¿Cómo viene trabajando en estos 2 años el Ministerio de Inclusión Social? En estos 2 años el Ministerio de Inclusión Social ha venido trabajando en 2 aspectos en paralelo. Por un lado, ha venido trabajando con los programas sociales, que son los que más se conocen. O sea, estamos hablando de Juntos, por ejemplo, ¿no? O estamos hablando de Cuna Más, estamos hablando de Pensión 65 o de Foncoves. Pero también, por otro lado, ha venido trabajando en un rol que es nuevo en el Estado, y que es este rol de articular a todos los actores que tienen que ver con la población más excluida. Me explico. Por ejemplo, ¿no? Hay acciones que tiene que hacer el Ministerio de Salud con la población más excluida y que las estaba haciendo un poco por su lado. Otras acciones que venía haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Otras acciones que estaba haciendo el Ministerio de Energía y Minas con electrificación rural. A la hora que llegue el MIDIS en estos 2 años, ha desarrollado una estrategia nacional de desarrollo e inclusión social que se llama Incluir para Crecer. ¿Y qué busca esa estrategia? Ponernos a todos en orden y estar todos juntos trabajando, pero esta vez de manera ordenada y focalizada en resultados en la población más excluida. No solo con los programas sociales del MIDIS, sino también con todas las intervenciones del Estado que trabajen con esta población. ¿Cómo se ha dado el cambio de incluir para crecer a crecer para incluir? En realidad ha venido de crecer para incluir a incluir para crecer, ¿no? Y esto en realidad es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, si nosotros realmente queremos crecer y desarrollarnos como país, va a ser muy importante que hagamos primero una reflexión. ¿Qué significa esta reflexión? Es decir, bueno, si realmente quiero buscar un desarrollo de largo plazo y sostenido, tengo que buscar la forma de incluir a aquellos quienes no están ahorita en la economía, aquellos quienes no están ahorita en el desarrollo y que no están beneficiándose del progreso del país, ¿no? Eso significa incluir para crecer. Vamos a pensar en incluir, vamos a hacer esa reflexión para que efectivamente podamos crecer, pero no solamente para el corto plazo, sino pensando en nuestro país de aquí a 20 años. Nos encontramos en la Semana de la Inclusión Social. ¿Qué reflexión se podría hacer acerca de estos 2 primeros años de trabajo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Bueno, me parece que es un gran paso para el país, ¿no? Tener visibilizado ahora una instancia que permite trabajar la inclusión social y que pueda articular a todos los sectores, porque todos sabemos que los problemas de la gente son problemas multisectoriales.
Entonces sí necesitábamos un ente que mire a todos y pueda articularlos. Entonces me parece una buena opción. Ahora el presidente Humala ha señalado, bueno, una frase muy peculiar, que la inclusión social es la niña de sus ojos, ¿no? ¿Usted cree que esto pasa del discurso a la acción, es decir, la priorización de la inclusión social? Bueno, creo que hoy día se ha dado un paso fundamental, ¿no? Hoy día se ha lanzado la política de desarrollo infantil temprano en el país. La mejor inversión que uno puede hacer en un país es a favor de la infancia. Entonces, si hablamos de inclusión, los primeros tienen que ser ellos. Entonces, yo creo que hoy día se ha dado un gran paso en ese sentido. ¿Cómo ve la articulación entre los diferentes niveles del Estado, a nivel local, regional y nacional? Yo creo que ha habido avances importantes, lo demuestran las cifras de desnutrición crónica que han disminuido mucho en los últimos años. De alguna forma se han articulado los niveles. No es perfecto, creo que hay que perfeccionarlo, hay que mejorar, hay que avanzar, pero creo que esto faltaba. Hay que tener un horizonte, un objetivo común todos para poder llegar a eso, porque no se puede articular en la nada, hay que articular como para qué. Y el desarrollo infantil temprano puede dar ese motivo, ¿no?, de articulación. La semana pasada alrededor de 150 alcaldes se reunieron en el CAMUR 2013, y ellos señalaron que desde su perspectiva la inclusión social se ha convertido en una recentralización, ya que viene desde Lima. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pero no hay que ver solamente los programas del MIDES como la inclusión social. La inclusión social se da en todo el Estado. Y todo el Estado no gasta solamente, los programas del MIDES no me acuerdo ahorita cuánto gastan, pero creo que son 7.000 millones, pero el presupuesto nacional es 100.000. Entonces el presupuesto del MINSA, de salud, todo eso está descentralizado. O sea, yo no le veo mucha centralización. O sea, los programas sociales siempre han estado centralizados. Eso es de larga data en nuestro país. Que eso sería lo que ha asumido el MIDES, ¿no? Pero las políticas de inclusión, de acuerdos nacionales, siguen siendo descentralizadas, ¿no? ¿Qué variación cree en este cambio de crecer para incluir a incluir para crecer? Bueno, hay un cambio fundamental, ¿no? Porque crecer para incluir responde a un modelo, ¿no? O sea, primero crezco y después incluyo. Yo creo que ahora lo primero que hay que hacer es incluir para poder crecer. O sea, la idea es crecer con equidad, ¿no? El otro modelo es mucho más inequitativo, ¿no? ¿Cree que se está incluyendo en esa inclusión a los gobiernos regionales? Yo creo que todavía falta incluir. Nosotros en el Estado vemos, o sea, para que un paradigma entre, no es cuestión de 5 meses ni un año, es cuestión de años. De mi experiencia en el Estado, por lo menos 5. O sea, los paradigmas tipo incluir para crecer o este tipo de cosas, no van a calar en 6 meses, no son programas de gobierno, tienen que ser políticas de Estado. Entonces, venimos ya, digamos, acumulando cosas para hablar de la infancia, a favor de la infancia. Hoy llegamos a un punto en donde vamos a entrar a una cuestión mucho más grande, que es desarrollo infantil temprano, y esto probablemente se va a desarrollar plenamente en el siguiente gobierno, no es un tema solamente de este gobierno. Entonces, ahí hay que ver cómo se apuntala eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, y creo que tiene que ver mucho con cómo se alinean los ministerios. Creo que desde ese punto de vista el MIS está tomando ahí un poco cartas en el asunto y promoviendo un sistema que sí logre integrar todas las entidades que son necesarias para llevar a un programa de calidad, porque si solo hablamos de educación, solo hablamos de salud, estamos manteniendo ahí otra vez la brecha, y finalmente el programa de calidad es un programa que integra esos factores, porque al integrarlo es que tiene impacto. Si no se integra, continúa uno avanzando por solo desnutrición, avanzando por educación básica o salud, y no hay esa conexión. Y el tema de primera infancia es un tema que es netamente interdisciplinario, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se está dando la articulación entre los diferentes niveles del Estado? Creo que recién estamos comenzando. No podría decir que ya hay, creo que la propuesta del MIS ahora es justo plantear eso, y este es un espacio para hacerlo, pero todavía falta bastante por recorrer. Creo que hay que alinear también sistemas y formas de cómo monitorear y evaluar, que a veces han sido traídas por un lado por el MEF y luego aplicadas a educación, y no ha habido el mismo tipo de sistema, el mismo tipo de burocracia, el mismo tipo de capacidad humana para llevar a cabo de una manera organizada y efectiva esos sistemas de monitoreo que se han planteado de un lado al otro. Creo que esta es la primera vez donde se va a crear sistemas a partir de lo que cada uno está pensando hacer, es decir, es un grupo interdisciplinario de entrada, no es decir, esto es lo que creo que cómo se debe hacer y luego
decirle a los demás más o menos cómo llevarlo a cabo o enseñarles, sino crearlo de cero conjuntamente. Creo que eso es importante, ¿no? De repente eso se refleja un poco. La semana pasada hubo un encuentro, el CAMUR 2013, más de 150 alcaldes se reunieron y al hablar sobre inclusión social señalaron la señalaron como una recentralización. De repente ven mucho la inclusión solamente desde Lima. Sí, en realidad eso es lo que pasa. O sea, el tema sí es totalmente cierto que un poco se toma en cuenta una mirada hacia el otro desde Lima, de esa manera sigue siendo centralizada y creo que la única manera es hacerlo a la inversa, ¿no? Ingresar sí con capacidad, pero aprender de qué es lo que tienen que decir las comunidades, las personas, las familias, aprender realmente cómo funcionan y no tratar de acomodar, sino a tratar de desde el aprendizaje crear. Y creo que ahí está el tema de innovación que todavía falta bastante, que es un camino largo, es un camino difícil, pero hay que comenzar de ahí, comenzar de la comunidad y no tratar de solo contextualizar, que es lo que a veces se ve, ¿no? Entonces, ese proceso a la inversa, de no top-down, creo que es lo que va a llevar a un cambio sostenible y a largo plazo, no solamente de cortoplacista. Permanecen las brechas entre las zonas urbanas y rurales. ¿Qué se viene haciendo para reducir esas brechas? Creo que estas propuestas que se están haciendo desde la primera infancia en sí es una manera de un poco reducir la brecha, pero lo que se tienen que entender es que no es algo corto o mediano plazo, es algo a largo plazo y muchas veces las entidades pueden sentir que esto va a demorar mucho, que realmente no es la manera más adecuada, pero es para mí la manera más fuerte y más sostenible que hay, porque sí, estamos hablando de niños de 0 a 5, pero esta es la generación que cuando sean adultos, cuando formen familias, van a tener otra actitud hacia sus hijos y esa es la manera de crecimiento, la manera de justamente llevar a que la educación no solo exista, sino sea mejor aprovechada, cuando nosotros de acá a 10, 15 años podamos también innovar en los sistemas de educación, mejorar los profesores, mejorar la infraestructura, mejorar la currícula y tener familias y niños y adolescentes y adultos que la puedan aprovechar mejor.